Es un privilegio estar aquí nuevamente al lado de ti, a través de esta pantalla que nos une, que une las distancias. Soy Alexander Lupacan de la Universidad Peruana Unión. En este video vamos a mostrar una investigación, una parte de la investigación, el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 19 y 20. Específicamente, nos vamos a basar en los tres contextos que enmarcan para entender mejor el texto y así absorber la enseñanza del texto bíblico. Empecemos. Primer parte será el contexto teológico, seguido por un contexto lingüístico e histórico. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20, es el enfoque a estudiar, que dice: Por tanto, yo os juzgo que no deberíamos agobiar a aquellos que están en medio de los gentiles, quienes se han vuelto a Dios. Versículo 20 indica, pero que nosotros les escribamos de que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, inmoralidad sexual, cosas ahorcadas y de sangre. Esta declaración está dada en un contexto y eso es lo que vamos a estudiar. Primero, como comenté, el contexto teológico. Eh, Pablo es el personaje principal en esta historia y su amigo Barnabás. Eh, Pablo y Barnabás habían predicado por diferentes sitios, tal como Listra, Iconio y Antioquía. Y este suceso o esta declaración que aconteció fue a causa de un problema teológico que suscitó en Antioquía. Hechos capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente: Y ciertos hombres descendieron de Judea y enseñaron a los hermanos, a menos que sean circuncidados de acuerdo a las costumbres de Moisés, ustedes no serán salvos. Este era el problema, ¿no? La circuncisión. Pero el texto sigue diciendo que después Pablo y Barnabás se entraron en discusión con este grupo. En ese instante, el texto bíblico resalta que no tuvieron pequeñas disensiones, sino enmarca que tuvieron disputas con ellos. Finalmente, ellos deciden ir a Jerusalén a presentar este asunto a los apóstoles y a los ancianos. Recalcarte bien que este suceso está sucediendo en un contexto de evangelización. Pablo y Bernabé estaban predicando en Antioquía, incluso había una iglesia ya plantada en Antioquía, estaban haciendo una visita a Antioquía. Es, en este, para poder ver más allá, tenemos que considerar el contexto lingüístico en este caso. ¿Quiénes eran estos hombres judíos? ¿Eran fariseos, saduceos? Algunos manuscritos occidentales añaden cierto énfasis en estos textos y enmarcan que estos hombres que vinieron de Judea eran aquellos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero aún no habían dejado la tradición enmarcados. Por otro lado, Pablo, en plena esa discusión, resalta que Pablo tenía una posición y argumentaba que no era necesario circuncidarse para ser una vez aceptado a Cristo como su Salvador. Pero en medio de todo eso se genera este debate y no llegan a un punto en común. Y por ello Pablo da sometimiento a este tema a la iglesia. Va a consultar a la iglesia. No, este es el contexto teológico que está ocurriendo y a la vez el contexto lingüístico que deberíamos considerar. Y el versículo 3 indica, ¿no? Y siendo enviados en camino por la iglesia los fueron enviados. ¿Enviados a dónde? ¿No? A Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos. Mientras ellos recorrían, el contexto histórico indica que vivían en una ciudad, en un contexto del año 49.
47, 49. Además, quisiera considerar un concepto geográfico que es importante resaltar en este momento. Eh, la distancia de Antioquía a, a Jerusalén eran aproximadamente unos 400 kilómetros. En ese transcurrido, Pablo y Bernabé empiezan su viaje, pero no van así mirando a la izquierda qué acontecerá, sino van visitando iglesias como en el versículo 3 de Venecia y Samaria, describiendo la conversión de los gentiles y les dejaba gran gozo a todos los hermanos que estaban ahí. ¿No? Debemos considerar esto. Mientras viajaban, visitaban, contaban de su vida, de su experiencia, de lo que Dios había hecho en su vida. Y ahora esto es una enseñanza para nosotros. Primero, cuando surge un problema teológico, ahora cuando queremos presentar, hacemos un viaje. 400 kilómetros es aproximadamente unos 4 horas en cualquier carro de distancia, pero ellos se fueron de pie, ¿no? De pie. Eso les tomó viaje aproximadamente una semana, semanas, pero no fue impedimento para poder visitar a sus hermanos, para poder predicar la palabra. Y cuando llegaron ya a Jerusalén, el versículo 6 indica lo necesario, ¿no? Pero antes del versículo 5, ¿no? Algunos de los sectas de los fariseos, quienes creían, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y lo que mandó, y mandarlos a guardar la ley de Moisés. Había realmente un problema teológico. Entonces, cuando este problema surge, Pablo llega a Jerusalén con Bernabé. El versículo 6 indica lo siguiente. Ahora los apóstoles y los ancianos se juntaron y consideraron este asunto. Empezaron a debatir en la mesa. Pero el versículo 7 indica lo siguiente. Cuando había pasado ya mucho largo sustentando teológicamente, argumentando el campo de los fariseos, el campo de los judaizantes, exclusivamente. Algunos indican de este contexto lingüístico que, que los que argumentaban eran aquellos mismos que habían ido a Antioquía. Pero el punto es que el problema teológico estaba ahí. Así pues, en medio de todo eso, Pablo se levanta y dice, pues, empieza a explicar, ¿no? El versículo 7 y al 10 es su argumentación, pero finaliza. Pero nosotros creemos que a través de la gracia del Señor seremos salvos de la misma manera que ellos. ¿No? Él habla mucho de no deberíamos poner cargas, pero ante esto, el escenario de los maestros, Pablo y Bernabé dan su informe, ¿no? Y dicen que ellos vieron milagros, ¿no? Ellos cuentan lo que Dios había hecho en su vida a través de los gentiles. Y esto es el contexto teológico, lingüístico y a la vez histórico que estaba aconteciendo. Algo que iba a marcar para la iglesia más adelante. Sin embargo, Jacobo, que también es llamado Santiago, se levanta y él argumenta de una manera extraordinaria y teológicamente en el Antiguo Testamento. Y el versículo 19 y lanza esto. No porque el versículo dice, por lo tanto, yo juzgo. Ese juzgar, en este contexto lingüístico, no es una juzgar de imperativo, sino está en un verbo indicativo del griego, que quiere decir que no es una decisión suya, sino es una decisión de representación, que está en una sugerencia. Por lo tanto, dice el versículo, no carguemos más problemas aquellos que están en medio de los gentiles que se han vuelto a Dios, ¿no? Y en esa declaración enfatiza 4 cosas. Solo le vamos a prohibir abstenerse de cosas contaminadas a ídolos, inmoralidad sexual y cosas estranguladas y de sangre. 4 cosas. La palabra abstenerse significa
evitar el contacto, del griego, ¿no? Abstenerse significa evitar contacto, no tocar. Ídolos, ¿no? Contar cosas de ídolos y inmoralidad sexual. Antes de poder seguir continuando, quiero enfatizarte que en ese contexto cultural, histórico, la inmoralidad sexual era algo común, ¿no? Donde la pornografía, como lo podemos llamar, era hábito, era común para los gentiles. Y cuando ellos se convierten al cristianismo, vienen con ese hábito de ser fornicarios. Y pareciera que eso estaría bien, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, por eso Pablo, los discípulos llegan a una conclusión. No ídolos, había muchos ídolos, no sexualidad, no cosas ahorcadas ni de sangre. Eh, quiero resaltar algo porque vamos a estudiar esto más profundo en el siguiente video, pero quiero resaltar algo que va a quedar en ti y en mí. Cosas ahorcadas, o como diga tu Biblia. Del griego dice nigeo, ¿no? Nigeo. Este nigeo solo se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, en un contexto solamente de declaración. Hace una copia que es en Hechos 15:20, 15:29 y Hechos 21. Entonces, hay 3 declaraciones, pero no están en diferentes contextos, solo están en el mismo contexto. ¿Qué quiere decirnos? Que esta palabra es única en su escritura. Hay investigadores que empezaron a hacer un lineamiento de búsqueda. ¿Qué realmente significa Nigeo? ¿En qué contexto quiso especificar? ¿Por qué? Porque Nigeo significa pues no comer, no comer sangre, no comer cosas ahorcadas. Como que no es, algunos refieren a lo que la Biblia indica de Levítico, pero no es tan cierto porque la palabra no cuadra, no hay cierta relación con esa palabra de la Septuaginta. Cuando uno hace una traducción de la Septuaginta en Levíticos, que es 3:17, como que ahí no hay una cierta relación, ¿no? Lo adecuado sería que hubiera escrito la misma palabra, este investigador Lucas, el autor mismo, ya que era un estudioso, escribirlo, pero no lo hizo. Entonces, algunos teólogos indican que esto es una extracción de un problema étnico que acontecía en ese contexto. Por ello, vamos a investigar más estas palabras, estas 4 palabras, ¿no? En el siguiente video. Y para finalizar, quiero dejarte que los ídolos eran, estos 4 mandaban uno, deberíamos cuidarnos que solo tenemos un Dios. Segundo, debemos amar a nuestro prójimo y no caer en juicio. Tercero, era el de sangre, cuidarnos nosotros mismos, alimentos que estaban prohibidos consumir. Hay 3 cuidados: respeto a Dios, a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Así que antes de finalizar este video, quisiera dejarte 3 enseñanzas de estos contextos que hemos estudiado. Del contexto, lo primero, pueden surgir problemas teológicos, pero a pesar que tú puedas tener la razón, puedes ser un pastor, un anciano de iglesia, incluso, ¿no?, un líder religioso en cualquier lugar del mundo, Dios ha dado autoridad a su iglesia. A pesar que Pablo nos enseña que a pesar que él da esta propuesta, este problema a la iglesia y la iglesia soluciona. Y la iglesia está un grupo de expertos, teólogos, por eso Proverbios, y donde está en la multitud, está el consejo. Así que lo sabio, lo que tú puedes hacer es presentar a junta de tu iglesia. Y si tu junta, ¿no? Y esa es la junta, pasar a la misión, a la unión y incluso a la asociación general, en caso, en la iglesia adventista, ¿no? Segunda enseñanza. A pesar que tú tengas controversias, que quizás algunas dudas, eso no impide que tú prediques de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo predicó en Samaria, en Venecia, con Bernabé, fueron.
predicaban de lo que Dios había hecho en su vida. No quiere decir que ahora tienes una duda y lo que Dios ha hecho en el pasado vamos a negar esa experiencia, ¿no? Tú sigue mostrando lo que Dios hizo en tu vida a las demás personas. Y tercero, algo para saber la correcta interpretación de las escrituras, si ha sido una respuesta adecuada, es que Pedro y Santiago levantan como fundamento el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Ellos señalan en la palabra de Dios, se enmarcan en la palabra de Dios para dar respuesta a esto. Así que estas tres cosas queden en tu corazón. Tú como investigador de la palabra, podamos ser instruidos por este mensaje. Guarda esto en tu corazón. Quiero orar por ti antes de ir. ¿Sí? Señor Jesús, cuida a aquel que vio este video, que tu Santo Espíritu lo acompañe y enséñale tus verdades. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente video, así que no te pierdas el próximo video investigando a más profundidad este texto. Que tengas un buen día.